Bueno, mi nombre es Santiago, soy estudiante de la licenciatura en Biotecnología y el paper que elegí fue Dynamics of Adaptation and Diversification, a 10,000 Generation Experiment with Bacterial Populations. El título en este caso presenta el tema, no adelanta ningún resultado, y la traducción sería Dinámicas de la adaptación y la diversificación, un experimento de 10.000 generaciones con poblaciones bacteriales. ¿De qué trata el estudio? Bueno, trata de la evolución bacteriológica, ¿sí? Lo que se hizo fue tomar 12 poblaciones de Escherichia coli genéticamente iguales y se las estudió a lo largo de 10.000 generaciones. De esa forma se obtuvieron diferentes resultados. Principalmente lo que se observó fue el tamaño celular y la forma celular, no en cuanto a la geometría, sino en cuanto a la forma física, se podría decir, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como forma física. La aptitud de la célula a desarrollarse en determinado ambiente. Eso sería, ¿sí? Y al mismo tiempo hace un paralelismo con la evolución macroscópica y lo relaciona, ¿sí? Relaciona cómo a partir de la evolución microscópica, ¿sí? De bacterias, podemos llegar a sacar conclusiones o a especular, por lo menos, sobre evolución a escala macroscópica, ¿sí? Bien, los elementos que encontramos en el paratexto fueron los autores, cuándo fue presentado, o mejor dicho, dónde fue presentado este paper, perdón, las palabras claves y la fecha de publicación. Bien, el abstract está dividido en 4 partes, las cuales son metodología, resultados generales, objetivos y conclusión, las cuales están señaladas en esta imagen. Después tenemos el paper, el cuerpo del paper, ¿sí? En este caso presenta el formato IMRD, y vamos a ir dividiendo, ¿sí? La introducción y las otras partes del cuerpo del paper. La introducción en este caso, bueno, comienza obviamente luego del abstract, e introduce el tema de una manera bastante peculiar, ¿sí? Porque lo hace de manera peculiar, lo hace de manera coloquial, perdón. Nos hace muchas preguntas y también nos propone imaginar diferentes escenarios, ¿sí? Lo cual me resultó bastante llamativo en un paper científico. Bueno, podemos también ver el gap, ¿sí? En la introducción del cuerpo del paper. Ni bien arranca, ¿sí? Bueno, habla que pasaron 50 años desde una publicación científica y que los biólogos evolucionistas siguen fascinados y al mismo tiempo están con, digamos, problemas para entender las dinámicas de la adaptación y la diversificación, sobre todo en células, ¿no? Sobre todo en microorganismos, aunque obviamente también en organismos macroscópicos. A raíz de eso se genera este paper, ¿sí? Pero es un paper original, digamos, no es una review de ese paper anterior, sino más bien como que lo menciona. Bien, también encontramos luego de la introducción la metodología, ¿sí? Que la encontramos desde el subtítulo Experimental Overview, y las palabras que más encontramos en la metodología son cell, size y fitness, ¿sí? Justamente, cell, célula, size, tamaño, y fitness, lo que veníamos diciendo de estado físico, que en realidad una traducción más exacta sería la aptitud de la célula para adaptarse en determinado ambiente, ¿sí? Y la relación entre estos dos componentes, o bueno, 3, el tamaño celular y la forma física celular, ¿sí? Cómo están relacionados. Bueno, después tenemos la conclusión, ¿sí? Que obviamente en este caso arranca con el subtítulo Conclusions and Discussion. En la conclusión cita otro estudio, y justamente habla de que es congruente con información que se obtuvo en otro estudio pasado, ¿sí? Habla de que son el tamaño celular, cómo se comporta, digamos, o la trayectoria del tamaño celular y de la forma física celular,
es bastante similar a otros experimentos. ¿Sí? Y además también vuelve a mencionar y a comparar la evolución microbiológica con la de fósiles. ¿Sí? Limitaciones de estudio. Bueno, uno podría pensar que 10.000 generaciones, por ejemplo, un humano o cualquier organismo macroscópico, por ejemplo, es un montón. Y de hecho, 10.000 generaciones es mucho. Es como pensar que nosotros tengamos 10.000 descendientes, por ejemplo, y que los podamos observar a todos a lo largo de ese tiempo. Pero, si indagamos un poco más, o si nos empezamos a preguntar un poco más, obviamente obtenemos que 10.000 poblaciones, o 10.000 generaciones, a lo largo de la historia evolutiva, es muy poco, ¿sí? Es solamente un respiro, así lo define el paper. Además, en la conclusión también deja espacio para futuras investigaciones más complejas, ¿sí? En cuanto a la evolución, por ejemplo, que se estudie la evolución de organismos con reproducción sexual, con poblaciones más grandes o más chicas, con diferentes estructuras poblacionales, o incluso con distinto medio ambiente, ¿sí? Recordemos que justamente en este paper lo que estudiamos son Escherichia coli en ambientes homogéneos, con poblaciones homogéneas, al menos iniciales. Obviamente después sí vamos a lograr la diversificación de estas poblaciones, pero en un principio es todo muy homogéneo, y acá plantea que en futuras investigaciones podría complejizarse en muchos factores eso. Mismo la reproducción sexual, obviamente en bacterias es inexistente, ¿sí? Bien, acá vamos un poco más a la parte ya de gramática que encontramos en el paper. En este caso yo lo dividí en abstract, el cuerpo del paper, y la conclusión, ¿sí? Para hacerlo un poco más ordenado y discriminar un poco más los diferentes tiempos en base a las diferentes partes del paper. Bien, podemos ver que en el abstract se ve el tiempo más se usa es el pasado simple, tanto en voz activa como incluso también lo encontramos en voz pasiva. Por ejemplo, la voz activa serían los dos primeros extractos de oración, cuando dice we follow, we observe, y en voz pasiva sería el tercero que dice was sustained, ¿sí? En el cuerpo se usan, la verdad, que mucha cantidad de tiempos verbales, predominan el presente simple y también se usa el presente perfecto. Por ejemplo, el presente simple me pareció llamativo, o me pareció interesante, mejor dicho, ponerlo en una pregunta: how rapidly do populations diverge? Y en el presente perfecto también cité este extracto que dice imagine then that you have discovered, y también cité el extracto theoreticians have identified process. Bien, y en la conclusión, por último, también se vuelve a usar el pasado simple, the populations evolve, y el presente perfecto, we have shown, también, ¿sí? En cuanto a los verbos modales, hay una vasta cantidad. Yo me limité a poner 4, que fueron could, can, may y would, pero podría haber puesto una gran cantidad, ¿sí? Lo mismo con los conectores, hay un montón. Yo en este caso puse unos 6 o 7 conectores que fueron moreover, yes, thus, although, or, whether y therefore. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.